Ay, mamita, tengo miedo, ya casi se acerca Halloween, tengo miedo. ¿Dónde está Manu? Dijo que haría el video con nosotros. Tal parece que esta vez no nos va a acompañar en el video, o se lo olvidó de plano por el trabajo. Aguarden, Samus, ¿estás de acuerdo? Mucho trabajo, poco locuendo, eso sí tienes razón. Pero bueno, ya que estoy aquí y se acerca octubre, mes de miedo, y noviembre un poco más. Bien, vamos a iniciar con esta tremenda y horrorífica sección a estos típicos personajes. Bien, paso enfrente, Eri y Samus, ustedes me ayudarán con este vídeo. Así que adelante Slowpoke, corre el vídeo, de los personajes de terror y su evolución, cuarta parte. Hoy presentamos personajes de terror y su evolución, cuarta parte. Bien amigos, hace tiempo que no platicaba con ustedes, así que vamos a empezar con esta sección, La Momia, película de 1932, y no otras películas de pseudoaventureras XD. La Momia es una película estadounidense, de 1932, del género cine de terror, dirigida por Carl Freund, protagonizada por Boris Karloff, Zita Joan, David Manners y Edward Van Sloan en los papeles principales. Argumento. Un sacerdote del antiguo Egipto llamado Imhotep, Boris Karloff, ese nombre me suena muy familiar. ¿En qué película lo vi? Es resucitado cuando uno de los arqueólogos de la expedición que había descubierto su momia, lee en voz alta un papiro que se encontraba junto a ella, que era un conjuro para resucitarlo. Imhotep huye de los arqueólogos llevándose el pergamino que lo había resucitado, y se dirige al Cairo buscando la reencarnación de su antigua amada, la princesa Ankhesenamun, que había muerto antes que él. El sacerdote había sido sepultado vivo cuando había intentado resucitarla. 10 años más tarde, el arqueólogo franco-emple, David Manners, acompañado del engrobesnor, Zita Joan, encuentra la tumba de la princesa con la ayuda de un misterioso egipcio, llamado Ardal Bey, que era realmente Imhotep asumiendo una apariencia normal. El engrobesnor resulta ser extraordinariamente parecido a la princesa, y Ardal Bey la rapta para sacrificarla y momificarla, para que de esta forma la princesa se una vez nuevamente. Ya durante la ceremonia, la muchacha recuerda su vida pasada y lee un papiro con una inscripción que era una oración dedicada a la diosa Isis, buscando salvar su vida. Cuando termina, el papiro arde por autocombustión y la momia de Imhotep se deshace y se convierte en polvo. O sea, ¿qué pedo? La versión que yo conozco con acción, balazos y romance es más cool que la antigua, o sea, si no más se muere haciéndose polvo. Vaya que final tan normal. En vez de lo tumben a un pozo o algo así, se muere hecho polvo, no jodas. ¿Y por qué siempre la damisela tiene que ser una reencarnación de un viejo amorío con el personaje de terror? A diferencia de las series de Frankenstein y Drácula, producidas también por Universal Studios, la película La Momia, 1932, no tuvo secuelas hechas por dichos estudios. Sin embargo, en 1940 produjeron una película de clase B llamada Demon Han, que sí tuvo 3 secuelas. Demonic Tomb, 1942, Demonic Ghost, 1944, Demonic Curse, 1944, y Abbott and Costello The Mummy, 1955. En estos filmes, la momia se llama Caris. En las décadas de 1959 y 1960, la productora británica Hammer Film Productions retomó el tema, produciendo La Momia, 1959, pero no basándose en el film original de 1932, sino en las secuelas de Demonic Han, 1940, y Demonic Tomb, 1942, de Universal Studios. Se produjeron 3 películas: The Curse of Demonic Tomb, 1964, Demonic Shroud, 1966, y Blood from Demonic Tomb, 1971. En la década de 1990, Universal Studios produjo La Momia, 1999, que retoma los personajes Imhotep y Anck-su-namun, pero los desarrolla en una historia distinta. La película tiene una secuela, The Mummy Returns, 2001, y varios spin-offs. El Rey Escorpión, 2002, su secuela de Scorpion King 2, Rise of the Warrior, 2008, y La Momia, La tumba del Emperador Dragón, 2007. Aunque esta última que se mencionó para mí fue una película que ni acaso, está bien, pero ya ni tiene sentido una tumba de un emperador y más de China. Vaya que las adaptaciones nuevas fueron demasiado hollywoodenses. Bueno, seguiré con lo siguiente.
Freaks. La película Freaks, la parada de los monstruos en España, fenómenos en Hispanoamérica, es una cinta estadounidense de 1932, dirigida por Todd Browning. En 1931 el director había alcanzado un gran éxito con Drácula. Decidió volver a la Metro-Goldwyn-Mayer, en donde su amigo Harry Arles, un enano alemán, le sugirió la idea de adaptar el cuento de Thor Robbins, Spurs 2 acerca de la venganza de un enano, artista de circo, hacia la trapecista que intentó quedarse con su dinero casándose con él. La película fue un completo desastre de taquilla y público en su época. En cierta medida supuso el inicio del declive de su director, Todd Browning, ya que Freaks horrorizó a los directivos de la Metro, a todos menos a Irving Thalberg, que la defendió con pasión tratando de evitar males mayores a Browning. La incomprensión hacia esta obra maestra vio su fin en los años 60 tras un pase especial que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Venecia, evento que hizo redescubrir la excepcional película a toda una generación, ahora sí, preparada para entender y admirar toda su dimensión. Su amigo interpretó el papel de Hans, el enano, y Todd Browning amplió el número de intérpretes que desfilarían en la pantalla hasta que se convierten en los verdaderos protagonistas, simplemente mostrando en escenas cotidianas su forma de vivir. Durante muchos años esta película estuvo prohibida en el Reino Unido, y las reposiciones desde que al poco de estrenarse se pudieron ver fueron muy escasas incluso en los Estados Unidos. Hoy es un clásico de culto, pero en su tiempo fue considerada repugnante, y el público obligó a que fuera retirada de las pantallas. La película fue interpretada por personas con deformidades físicas reales, incluso con padecimientos mentales. No se utilizaron efectos especiales de maquillaje, excepto en una breve escena al final de la película. Esta versión cinematográfica después las toma de su argumento original tan solo la relación entre Hans y la trapecista, y se centra más en el ambiente que rodea a los personajes principales. La historia de la caída y venganza del enano burlado está mezclada con la extraña vida de sus compañeros de circo hasta convertirse su vida interior y sus relaciones con los demás en el verdadero argumento de la película. Es destacable la figura del grupo que intenta reflejar el director en las relaciones internas de los fenómenos de circo, que forma el verdadero trasfondo de la película. Al principio explican que tienen un código que consiste en que el dañar a uno dañará a todos los demás. En la escena de la boda los fenómenos aceptan a la trapecista su círculo interno. Se convierte en uno de los nuestros. Cuando se dan cuenta del engaño hacia su compañero Hans, su venganza hará literal ese título. Y esta parte es la única justificación de la calificación de esta película como perteneciente al género de terror. El término freak. Una de las consecuencias de esta película fue la aparición en inglés del término freak para designar algo a alguien anómalo, anormal, extraño, marginal. El término posteriormente fue adoptado por el idioma español para nombrar, de forma genérica, primeramente personas o comportamientos que se salen de la normalidad, las cuales presentaban un sentido más transgresor de las normas o comportamientos sociales. Y, con el paso del tiempo, se alejó cada vez más de su significado original en inglés, hasta adquirir otro significado. Así la palabra castellanizada como freaky, del inglés freaky, se refiere a la persona interesada o obsesionada, con un interés o gusto desmesurado, por un tema, afición o hobby hasta el punto de convertirlo en una forma de vida. El término se refiere actualmente a una gran variedad de personalidades y grupos. Vaya, en mi vida hubiera creído que existiera una película de ese tipo. Yo creía algo más tétrico por el tipo de nombre, pero viendo esto, deja pasmado a cualquiera, viendo tanto fenómeno literalmente, pero Dios mío, Dios se apiade de las almas de las personas que están en esas condiciones. Bien, Manu, te toca el siguiente personaje de quien hablar. Bien, hablaré de un gran personaje. King Kong. King Kong es una película de aventuras de 1933 dirigida por los estadounidenses Merian C. Cooper y Ernest P. Schweitzer y protagonizada por Fay Wray, Robert Armstrong y Bruce Cabot. La película fue producida por la compañía cinematográfica Arco Pictures y escrita por Ruth Rose y James Ashmore Creelman, basándose en una idea de Merian C. Cooper y Edgar Wallace. Trata sobre el hallazgo de Kong, un gorila gigante, en una isla prehistórica perdida y sobre cómo fue capturado y llevado a la civilización contra su voluntad. En 1932, un año antes del estreno de la película, Elos W. Lovelace publicó una novelización del guión de King Kong, con algunas escenas que no están presentes en la película.
King Kong fue estrenada por primera vez en Nueva York el 2 de marzo de 1933, en el Teatro Radio City Music Hall. Trama. El director de cine Carl Denham busca una chica para su nueva película, pero no aparece ninguna de su gusto. Cuando decide buscarla personalmente encuentra a Anne Rowe, una actriz de teatro desempleada por culpa de la crisis de 1929, y la convence para que vaya con él en un barco. Poco después, zarpan a bordo del Venture, en el que navegan durante varias semanas en dirección a Indonesia, donde Denham quería realizar la película. Finalmente, cuando llegan al lugar elegido para el rodaje, Denham revela su propósito a Ingleorn, capitán del Venture. El destino del viaje es una isla que no aparece en los mapas, la isla Calavera, donde se encuentra un misterioso ser llamado Kong al cual quiere filmar. Al llegar a la isla, descubren una aldea nativa y se dan cuenta de que hay una muralla que separa el poblado de la mayor parte de la isla. Aunque Denham e Ingleornian se esconden entre el follaje, el jefe de la tribu los descubre. El capitán, que entiende la lengua de los aborígenes, trata que Denham establezca amistad con el jefe y cuando este propone cambiarla por 6 mujeres de la tribu. El director rechaza la propuesta y los aborígenes deciden ir al barco por la noche para secuestrar a la chica. Cuando los miembros de la tripulación se dan cuenta de ello, van en su búsqueda. En la aldea, los nativos hacen un ritual para llamar a su ídolo Kong y entregarle a Anne como sacrificio. La tripulación llega a tiempo para impedirlo y hace huir a los aborígenes disparándoles, pero Kong consigue llevarse a la chica y tienen que perseguirles por la selva prehistórica que se encuentra tras la muralla. La tripulación, al seguir el rastro de Kong, es atacada y perseguida por un dinosaurio saurópodo y tienen que cruzar un acantilado a través de un puente. Kong se da cuenta de la persecución y derriba el puente, lo que hace que solo sobrevivan 2 miembros de la tripulación. John Driscoll, que se había ocultado en una cueva entre las paredes del acantilado, y Carl Denham, que permanecía en la aldea. El Empire State Building, edificio donde se recrea la escena del ataque de los aviones a Kong. Kong comienza a desarrollar una extraña atracción por Anne y tiene que luchar contra un tiranosaurio que la ataca. Entonces, el gorila y la chica se dirigen a una cueva a descansar, hasta donde Driscoll les sigue. Accidentalmente, derriba una roca y llama la atención de Kong, pero en ese momento, Anne es atacada por un pterosaurio y el gorila se enfrenta a él. Mientras está distraído, John aprovecha para bajar junto con la chica por una liana, pero al finalizar la pelea con el pterosaurio, Kong empieza a tirar de ella sin dejarles más opción que lanzarse a un río. Furioso, el gorila les persigue hasta la aldea y, al llegar a la costa, queda inconsciente por una granada que es lanzada por Denham. Inmediatamente, deciden transportar a Kong a Nueva York, para ser exhibido públicamente en la carpa de un teatro. El contacto de Kong con un mundo que no conoce y el amor que siente por Anne lo hacen enfurecer hasta que se libera y queda suelto por la ciudad. Kong busca a la chica y al encontrarla, la sube al Empire State Building, donde es atacado por aviones que logran hacerle caer del edificio y muere. Yo no vi la versión original de esta película, pero es igual al remake que le hicieron en el 2005. Una gran e interesante película y con buenísimos efectos, las escenas de la pelea contra el T-Rex son las más geniales y la pelea final en el Empire State fue una chulada, lástima que en el final el pobre Kong muere. Impacto cultural. King Kong es uno de los personajes más conocidos de la historia del cine. Kong, y las películas que ha protagonizado han sido referenciadas en la cultura popular en todo el mundo. King Kong consiguió el prestigio de ser un icono de la cultura popular y de ser una leyenda urbana. King Kong ha sido la inspiración de anuncios publicitarios, dibujos animados, cómics, películas, portadas de revista, obras de teatro, poesía, cortometrajes y programas de televisión. Y en videojuegos. Otras referencias a King Kong se encuentran en forma de parodias. King Kong logró alcanzar la cima de su popularidad en los años 60 y 70, como parte de una tendencia nostálgica por el cine de Hollywood de los años 30. Durante esta época el personaje de Kong y la película eran comunes en la cultura popular. A mediados de los años 60, Reco Pictures comenzó a autorizar productos relacionados con King Kong debido a la demanda del público, como cómics, juegos, miniaturas y pósters. El Festival de Cine Fantástico de Sitges lo incorporó a su logotipo y como imagen de marca. Referencias a King Kong en el cine y la televisión. King Kong fue el primer largometraje en mostrar un monstruo gigante en la civilización después de la película de cine mudo El Mundo Perdido, 1925. En las películas de monstruos filmadas después de 1933 se hizo palpable la influencia de King Kong. Estas incluyen
The Astron 20,000 Fathoms, 1953, Godzilla, 1954, y Parque Jurásico, 1993. Las escenas de King Kong donde aparecen los dinosaurios fueron referenciadas o imitadas en las 3 películas de Parque Jurásico, especialmente en la segunda, El Mundo Perdido. Parque Jurásico II, 1997. En esta película, un tiranosaurio es trasladado desde una isla remota a la civilización, logra escaparse de sus captores y comienza a correr dentro de la ciudad. El barco que transportaba a esa bestia se llama The Venture, el mismo nombre del barco que se presenta en King Kong. Kong es incluso mencionado en la primera película de Parque Jurásico, cuando Jeff Goldblum en su papel como Ian Malcolm pregunta, "What have they got in there, King Kong?" ¿Qué tienen ahí, a King Kong? La pelea que libró Kong contra un tiranosaurio tanto en la versión de 1933 como en el remake de 1976 es muy similar a la pelea que se presenta en Parque Jurásico III entre un Spinosaurus y un tiranosaurio. En King Kong, una de las escenas más conocidas es la del gorila en la cima del Empire State Building con Andy Rowe. Esta escena ha sido copiada o parodiada en dibujos animados, cómics, películas de terror y comerciales de televisión. Los episodios Monty Can't Wimble Up, Part As Two Monies y el segmento King Comer de Treehouse of Horror III, ambos de la serie animada Los Simpson, son parodias televisivas referentes a King Kong. Referencias a King Kong en otros medios. La imagen de Kong ha sido usada para anuncios publicitarios, por ejemplo para publicidad de Coca-Cola o Energizer. Confrontation, una de las atracciones del parque temático Universal Studios Florida se convirtió en una de las más populares hasta que fue cerrada en 2002. Kong fue la inspiración para el videojuego de Nintendo Donkey Kong de 1981 y sus secuelas. En el juego, el jugador toma el rol de Human y debe rescatar a su chica del gorila del mismo nombre. Bien, sigamos con el siguiente personaje. Vayamos ahora con Dr. Jekyll y Mr. Hyde del año 1931. El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, en inglés Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, a veces titulado simplemente El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886, que trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. El libro es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga 2 o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. En psiquiatría, esto hace referencia al trastorno disociativo de la identidad, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. No se debe confundir esta psicopatología con el trastorno bipolar, otro desorden psiquiátrico completamente distinto, perteneciente a un grupo de enfermedades mentales conocidas como trastornos del estado de ánimo, en el que se alternan fases de manía con fases de depresión. Fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos de Stevenson. Las adaptaciones teatrales comenzaron en Boston y Londres un año después de su publicación y aún hoy continúa inspirando películas e interpretaciones interesantes. El hombre y el monstruo, nombre dado así en España, es una película de terror de 1931 dirigida por Rubén Mamoulian. El guión, escrito por Samuel Offenstein y Perky Act, está basado en la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. La película fue protagonizada por Fredric March, cuyo papel le valió el Oscar al mejor actor. Vaya que si hemos visto muchas adaptaciones en animaciones y caricaturas, hasta en videojuegos, tenemos el ejemplo de los Looney Tunes que hicieron en algunos de sus cortos una interpretación de la película. Henry Jekyll es un científico londinense respetado entre sus pares, quien sostiene que la psiquis humana no es una, sino que 2. Una de ellas lucha por alcanzar las grandezas de la vida, mientras que la otra busca una expresión de impulsos que lo envuelve en una oscura relación animal con la tierra. Ambas naturalezas luchan entre sí, pero no pueden separarse. Jekyll señala que no es imposible separarlas, lo que provocaría una mayor libertad del bien y la destrucción del mal. Además de dedicar tiempo a actividades de caridad, Jekyll está comprometido con una joven llamada Muriel, hija del general Carew. La relación entre el científico y Carew es tensa, ya que el general no aprueba las actividades de Jekyll. Una noche, Jekyll ayuda a una mujer llamada Edith Pearson luego de ser golpeada por un hombre. La mujer coquetea con él, pero Jekyll no cae en la tentación y se va. ¿Dónde escucha el nombre de Muriel? XD.
Hekill pasó días trabajando en su laboratorio con el objetivo de encontrar la forma de separar las dos naturalezas de la psiquis humana. Finalmente, el científico logra crear una pócima que lo convierte en un ser cuya personalidad es una exteriorización de sus instintos negativos. Para evitar sospechas, Hekill le dice a su mayordomo que el ser se llama Ide y es un amigo suyo. Mientras Muriel y su padre están fuera de Londres, Hekill utiliza su alter ego para visitar a Ide. Ide le ofrece dinero a la cantante a cambio de vivir juntos, cosa que la mujer acepta tras ser intimidada por su carácter violento. Tras saber que Muriel y Careo habían regresado a Londres, Ide le dice a Ide que se ausentará durante algunos días. Hekill visita a Muriel y tras disculparse por no haberle enviado cartas, convence al general Careo de adelantar la fecha de su boda. Al regresar a su casa, el científico se encuentra con Ide, quien le pide que la proteja de Ide. Tras las súplicas de la mujer, Hekill promete deshacerse de su amenaza. Mientras camina por el parque en dirección a la fiesta donde anunciará su matrimonio con Muriel, el científico se transforma en Ide sin necesidad de beber la pócima. Ide va a la casa de Muriel y la estrangula por haber ido a pedir ayuda a Hekill. Antes de matarla, Ide le revela que él es el científico. El asesino huye del lugar, y al no poder entrar a su laboratorio le escribe una carta a su amigo John para que le entregue ciertos elementos químicos que están en su casa. Cuando él llega a su casa para recoger los químicos, John lo amenaza con un arma y le ordena que lo lleve donde está el científico. Ide le dice que Hekill está a salvo, pero John no le cree. Ante esto, Ide bebe la fórmula y se transforma en Hekill ante los propios ojos de John. Tras oír su historia, John le dice que por haber experimentado con aquello que está prohibido, no podía ser perdonado. Hekill le promete que no volverá a preparar la pócima y además decide terminar su relación con Muriel, para no lastimarla. Hekill va a la casa de Muriel y le explica que no pueden seguir juntos. Al salir de la casa, el científico escucha el llanto de Muriel y se vuelve a transformar en su alter ego. Ide entra por la ventana e intenta besar a la joven, pero sus gritos alertan a Careo. El hombre asesina a Careo golpeándolo con el bastón de Hekill hasta que se rompe. Ide es perseguido por la policía y huye a su laboratorio, donde prepara el antídoto. Cuando los policías entran al laboratorio encuentran a Hekill, quien les dice que Ide escapó por otra puerta. Sin embargo, John llega y les dice que el asesino es el científico. Ante esto, Hekill vuelve a transformarse en Ide, ante la vista de todos los presentes, y ataca a John. Durante el enfrentamiento le recibe un disparo y muere, volviendo por última vez a su apariencia normal. Hay miles de representaciones teatrales y adaptaciones cinematográficas de la obra, así como innumerables referencias en la cultura popular. La propia frase Hekill y Ide se usa para referirse a un comportamiento polarizado o a cambios de humor bruscos, véase desorden bipolar. La mayor parte de las adaptaciones de la obra omiten la figura de identificación del lector de Utterson para contar la historia desde el punto de vista de Hekill y Ide, eliminando el aspecto misterioso del libro sobre quién es la figura de Ide. De hecho, no ha existido ninguna adaptación importante de la obra que fuese suficientemente fiel al trabajo de Utterson hasta ahora, aunque la mayoría de ellas han incluido elementos románticos en la trama. No voy a mencionarlas todas porque son un putazo la verdad. Si quieren saberlo se los dejo de tarea, amiguitos. Bien amigos, llegamos al final de esta parte. Esperen tiempo para la siguiente parte de esta saga de personajes de terror. Ya cualquier cosa les aviso amigos, esperen con tiempo. Me despido y nos despedimos todos los asistentes. Les dejo mis páginas para que las chequen. Hasta luego amigos.